Estoy diciendo esto porque eso es un estado de emergencia. A mí me daba escalofrío, yo conociendo de lo que es la geología, sabiendo yo que cualquier micro movimiento telúrico, porque la gente no sabe que el mismo ser humano es un temblor permanente. Oye, ¿usted cree que el esqueleto humano está amarrado y que por esos músculos y esos tendones y cosas está estable? Si usted coge una cámara que tome fotos a más de 20 fotos por segundo, usted ve un ser humano y vive temblando así. Lo que pasa es que nosotros solo nos damos cuenta de los temblores de la Tierra cuando pasan de 2 en grados Richter, porque nosotros los seres humanos tenemos un temblor natural que para sentir el temblor de la Tierra o del piso en que estamos, ese temblor tiene que ser superior al propio temblor de nosotros, porque nosotros vivimos vibrando así. Si nos toman una foto y entonces la pasan en slow motion, en emoción lenta, nosotros somos una temblereca, porque para esos músculos poder mantener erecto ese esqueleto no es con pasividad, es un equilibrio dinámico. Y entonces de ahí las vibraciones, de ahí el temblor. Entonces, asimismo, ocurren micro temblores. No tiene que ser necesariamente un temporal, que pase 2 o 3 días lloviendo. Cualquier cosa de esa que ocurra en ese Ocoa tan bello, se va a quedar sin comunicación, pero usted sigue para allá y esa carretera es un desastre. Ahí habrá que agarrar a ese gobierno pasado y trancarlo desde el presidente hasta todo el mundo, porque firmaron con Odebrecht un contrato de 220 millones de dólares. Lo hicieron bien hasta llegar casi a Rancho Arriba, y de Rancho Arriba hasta el cruce de Ocoa hay unos kilometritos cuando usted entra por el cruce que está más o menos bien, y lo otro es puro desastre, ni la mano le pusieron. Pero este gobierno es el que está ahora, y este gobierno no le puede echar culpa al pasado. Lo puede decir como algo anecdótico: el que gobierna es el responsable de lo que hay. No será responsable de las vagabunderías del otro gobierno, pero ya va casi 2 años y eso es un peligro inminente y no se ha intervenido. A lo mejor están haciendo cosas muy bonitas en otros sitios, pero a lo mejor no representan peligro. Pero esto que sí representa peligro, este sí que es urgente, no se está haciendo. Entonces hay que decirlo de manera responsable. De manera responsable. Señores, y otros datos sobre el tema de la guerra de Ucrania. Esto sigue, ya la gente está perdiendo interés. Pero las causas siguen ahí. ¿Cuáles son las causas de esa guerra? Primero, que Rusia no se quiere dejar terminar de bloquear con países que son sus hermanos por obligación, porque los pueblos eslavos son los mismos. Es más, Rusia nació en Kiev, porque en 1605, cuando Vigorov, que se conformó el mancomunato que conformaba entonces Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y el incipiente Rus de Moscú, eran todo, y entonces el centro de poder se ubicó en Kiev, y Rus quiere decir centro de poder. Y entonces de ahí que viene incluso el nombre Rusia, de Rus, viene Rusia. Entonces, pero ese Moscú, el Rus de Moscú, demostró ser más fuerte, pero que Kiev es el entrecruce de las migraciones indoarias, y de allí fue que emergió el pueblo eslavo.
Todos esos pueblos son esclavos. Y prácticamente todas las obras importantes que tiene Ucrania se las hizo Rusia. Porque creen ustedes que esa planta de Zaporilla, 5.700 megavatios, 6 reactores nucleares, Ucrania hubiera tenido nunca nada cómo hacer eso. Se la instaló Rusia. Y la inauguraron en el 1985, cuando la URSS, pero además Rusia fue tan condescendiente con sus países amigos que la mayor parte de los grandes líderes de la URSS no eran rusos. No eran rusos, porque Stalin era de Georgia, de un pueblecito cerca de Tiflis, su capital, y entonces Leonid Brezhnev era ucraniano, la madre de Nikita Khrushchev era ucraniana. A ellos no les importaba eso. Eran una hermandad. Entonces, tal vez eso es lo que esté en el sentimiento de los que dirigen Rusia, de que como entonces una parte de Ucrania, que es la parte judía, polaca, letoniana, que es a la que pertenece Zelensky, que son los dueños de la tierra, y por qué los ucranianos son tan pobres como nosotros. Tienen algunas grandes cosas. Había la fábrica de aviones más grande del mundo, que era el Antonov, que estaba en Ucrania, pero Oleg Antonov era ruso. Nació como a 20 kilómetros de Moscú y fue el gobierno ruso el que instaló esa planta era de ellos. Y la instalaban ahí porque Rusia, el resto ya se vuelve muy frío y entonces es mejor trabajar en unos climas más generosos. Bueno, lo que queremos decir es que entonces Occidente, alentado por Estados Unidos quiere debilitar a Rusia para debilitar a China, entonces, pero además ahora puntualmente el presidente Biden, por el que yo simpatizo, se ha encontrado que aunque le ganó a Trump, ahora todas las encuestas dicen que perderá de Trump. Y ahora en las elecciones de medio término del 4 de noviembre, todos dicen que va a perder el Senado y la Cámara y cómo va a gobernar después. Entonces el sabedor de que el pueblo americano, guerrerista, porque le han metido en el cerebro el imperialismo, entonces el pueblo americano, no todo, una parte le gusta la guerra, pero sobre todo apoyan a su presidente cuando mete el país en guerra. Entonces él pensaba que metiendo a Estados Unidos en este conflicto en Ucrania iba a subir de popularidad, pero no ha subido. Entonces parece que va a perder como quiera. Y entonces ahora también le vuelve ese rebrote de COVID y ya tiene gastado cerca de 30,000 millones en Ucrania. Pero Cristiano, coge esos 30,000 millones y dale $1,000 pesos, $1,000 a cada americano para que terminen de vacunarse. Si tú quieres resolver tu problema. Bueno, ¿qué queremos decir? Mucha incertidumbre en el mundo. Ahora tenemos el gran tema de la salud. República Dominicana y la salud. 5 preguntas. ¿Podemos despedir la COVID? Bueno, ya le cambiamos hasta el sexo, porque no se debe decir el COVID, pero ya todo el mundo dice el COVID, porque el que es masculino es el virus, el SARS-CoV-2, ese sí es masculino, pero la pandemia nunca ha sido masculina, es femenina, pero nadie dice el COVID, la COVID, sino el COVID. Bueno, ¿existe aquí condiciones para decir podemos despedirla? Este no es un tema más. O ante este rebrote que se dice que en Estados Unidos pueden llegar a 100 millones de infectados en este otoño e invierno, un rebrote de esa magnitud, ¿qué en República Dominicana? Bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta es la hepatitis infantil. ¿Será esto un problema? Ya lo es. ¿Qué medida hay que tomar? ¿Estamos preparándonos para eso?
el tercer tema. ¿Realmente existe aquí una política de salud? ¿O estamos todos contentos con que el nuevo estilo del presidente, que no compartimos, de minimizar los ministros y ponerle una camisa de oligarca por encima de ellos? ¿Usted cree que Tonito Almonte es realmente el ministro de Energía y Minas? No, hombre, es Macarrulla, el oligarca. ¿Usted cree que Daniel, qué sé yo, no se me acuerdo, Daniel Rivera, nuestro amigo, es realmente el ministro? Pocas veces usted lo oye hablando. El que da las declaraciones es la oligarca Raquel Peña. Pero una cosa totalmente inconstitucional, porque es que el presidente debe dirigir bien en el país, pero conforme a la Constitución y las leyes. Él no tiene derecho a inventar cosas. No, ningún presidente tiene derecho a eso. Alterar la estructura institucional que marcan las leyes y la Constitución. Entonces, entre él y los ministros hay un oligarca. ¿Pero y para qué? ¿Pero y eso para qué? Esa burocracia más, ¿para qué? No tiene sentido, ni da ningún resultado. Los ministros llenos de miedo, maniatados, que parecen intrusos cuando hablan del tema de su sector. Miedo tienen. Entonces, alguien que ni sabe de eso. Entonces, porque ¿qué más prestigio tiene la señora vicepresidenta Raquel Peña que Daniel Rivera, que además es médico y que nunca ha estado con monopolio ni prebenda de este país? Y todos los oligarcas lo han estado y lo están, porque ni ganan una medalla olímpica, ni científica, ni van a la guerra, ni votan porque se van de paseo. Entonces, ¿qué es lo que? Porque andan detrás del fuñido dinero nada más, como si el dinero lo fuera todo, para tenerlo bien o mal habido. Entonces, esas son las figuras que hay que poner por encima de los ministros, como manda la Constitución. No, eso nunca estará bien. Entonces, lo correcto es que haya un señor presidente respetado por todos, ministros, el que no dé para ministro, no lo ponga, pero el que dé, póngalo, pero entonces no le pongan ministro a otro por encima y a un ministro hacerlo 5 veces ministro, porque es que usted no tiene derecho a hacer ese tollo. La Constitución es clara. Déjense de esos disparates que no abonan nada, hacer bulto y repetir la misma cosa, gastándose cientos de millones, porque oiga, como no es que hay menos propaganda y publicidad que antes, igualita que la que tenía el PLD, solo que ahora se gasta menos, porque tal vez el PLD robaba mucho en la publicidad, pero eso no quiere decir que la publicidad ahora, aunque no se robe, sea correcta, porque es que el gobierno no es un producto de supermercado, no tiene que estar anunciándose cada 5 minutos. Bueno, entonces, ¿hay realmente una política de salud en el país? Y la última pregunta. Nos vamos a olvidar del 5%, cuando tal vez ahora estamos más cerca de lograr una salud gratis para todos, que en el fondo no es gratis, es una salud ofrecida oficialmente por el Estado a nombre de la sociedad, pero que lo paga la misma sociedad, porque en inglés hay una expresión muy típica que dice, there is no such a thing as a free lunch. There is not such a thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Detrás de cada cosa, alguien paga. Y eso, el pueblo siempre está ahí para pagarlo todo, porque la oligarquía aquí no paga impuestos. No paga y entonces se le estimula para que tenga cuentas offshore, para entonces que organizar su patrimonio, pero no es para eso, es para pagar pocos impuestos o no pagar nada.
Y eso se cree que eso está legítimo. Todas esas cuentas offshore son ilegítimas porque es un deber ciudadano y una obligación ciudadana pagar los impuestos. Entonces, todo aquel que los evada por truco o por mecanismo, cual que sea, está violando la Constitución. Vámonos a la pausa y entonces vamos a volver con nuestros distinguidos invitados, empezando por el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, una persona que se ha caracterizado por su responsabilidad, dedicación al trabajo permanente. Vamos a la pausa y entonces retornamos aquí en Los Sabios en la Z, un programa que tiene el apoyo de esta emisora, de Bienvenido Rodríguez, de su familia, porque se aspira a que esta emisora hace una contribución con este programa. Nos dirigimos a los que toman decisiones, nos dirigimos a los que piensan para actuar, nos dirigimos a quienes tienen la responsabilidad de decidir los temas de la vida del pueblo dominicano.